¿Por qué estudiar cine? O sea, yo ahorita a los 70 años te puedo decir que estudiar cine casi que no tiene sentido. Las escuelas te enseñan la técnica, pero no te enseñan a hacer cine. O sea, hacer cine es una cosa que nace interiormente. Yo pienso que Venezuela le hace falta un tipo de cine, no el mío, pero un cine sincero, un cine que no pretende parecerse a otro, sino que es él en sí mismo. Y sobre todo tratar de que la fotografía ayude a lo que se está contando y no se imponga sobre lo que está contando. PPK era como un centro de atención de todos los jóvenes que queríamos hacer cine. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Miguel Curiel. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual estamos abriendo nuestra 8ª temporada. Este es el episodio número 87. Y nuestro invitado de hoy es Miguel Curiel, uno de los directores, productor y director de fotografía más destacados del cine venezolano. Miguel se encuentra desde hace varios años radicado en la ciudad de Londres, pero hoy, a pesar de la distancia y de algunas artimañas técnicas, Miguel nos acompañará durante la próxima hora. Bueno, Miguel, bienvenido a nuestro espacio. Gracias Omar por esta manera de dejar en la historia más o menos las circunstancias de mi vida con el cine nacional venezolano. Solo quiero recordar desde el principio que la memoria para mí es una manera poética de ver su vida. Y no digo romántica, porque romántica es una posición poética, implica lo bueno, lo malo y lo que sigue, en todo caso, tus reflexiones sobre tu vida que tienen que ver en este juego. Así es, Miguel. Y fíjate tú, Miguel, que tú has estado involucrado con este proyecto, quizás más de los que muchos saben, porque inicialmente yo tenía en mente era producir esto en video, hacer reportajes que de alguna manera contaran pues la vida de los diferentes cineastas venezolanos. Eso tenía un nombre muy poco atractivo porque no llegó a pasar nunca de ser un proyecto. Era algo así como Flashback. Y la única entrevista que hicimos para ese programa en video fue una entrevista que hicimos contigo, si mal no recuerdo, en el año 2013, 2014. Es decir, hace aproximadamente 11 años. Entonces, bueno, logramos tener por lo menos el material bruto. Hubo una muy buen contenido que dimos en ese momento. Pero vamos a decir que esa fue la idea precursora que luego se convirtió con la popularidad que adquirieron los podcasts. Luego se convirtió en lo que hoy se ha desarrollado con el nombre de Voces del Cine Venezolano. Entonces, bueno, vamos a hablar de toda esa experiencia durante los próximos minutos, Miguel. Pero me gustaría, como siempre, que arrancáramos, como digo yo, por el comienzo, por el principio, por tu infancia. Hay dos cosas que quisiera acotar, y es que, bueno, tú eres venezolano de pura cepa, o sea, profundamente venezolano, pero creo que no todos saben que naciste en Londres. Y por otra parte, me gustaría que nos conversaras, cuando nos hables de tu infancia, que tú provienes de una familia que ha estado íntimamente vinculada con el arte y la cultura. Eres hijo de Lucía Gilchrist, que es una reconocida cantante, y de Nicolás Curiel, cuyo nombre no necesita mayor presentación. Eso es bien interesante para comenzar, como dices tú, porque de alguna manera, evidentemente, todo eso marca mi vida, pues marca la situación y el por qué hago cine y el por qué cantidad de cosas. ¿Por qué nazco en Londres? Mis padres estudiaban en París
y esta es la parte cómica, mis padres estudiaban en París, uno estudiaba teatro y el otro estudiaba canto, y ella estudiaba canto, y los franceses le cobraban porque yo naciera. Y entonces consiguieron que en Inglaterra no les cobraban nada, era un servicio público nacer. Y entonces, en esa época quiero decir, entonces no, consiguieron unos cursos, en vez de seguir estudiando en Francia, se vinieron a estudiar a Londres y me tuvieron aquí gratis. O sea, yo nazco en Londres porque era gratis, esa es la parte del juego que es interesante. Y nazco en Paddington Hospital, que es más o menos el centro de Londres. Y nazco, evidentemente, en Londres, el centro cultural más, para mis padres, mucho más importante. Era todo el teatro del mundo, Shakespeare, las óperas, la música, etcétera, etcétera. Y yo nazco aquí, pues nazco en Londres, en un año, o en una época, por decirlo así, en que el nacer en Londres, o sea el derecho de tierra, que se llama eso, me convertía en inglés. Ahora, si alguien nace en Londres, no es inmediatamente inglés. En la época en que yo nací, sí. Y yo tengo mi pasaporte inglés después de muchos años. Cuando estaba estudiando en Francia, saqué mi pasaporte inglés porque el pasaporte venezolano era un fastidio. Bueno, Miguel, háblanos ahora un poco sobre tu infancia y tu relación con esta familia tan particular en la que te tocó crecer. Yo era la mascota del teatro universitario, yo era la mascota de ese mundo cultural que mis padres vivían, que además era una relación directa, o sea, el teatro se vivía en la casa y se vivía fuera de la casa. Yo jugaba con mis juguetes durante los ensayos en el aula magna. Por ejemplo, o sea, yo ya asistía ahí, me imagino que no tenían con quién dejarme, etcétera. Después, bueno, me dejaban con mi bisabuela de tiempo en tiempo para ciertas cosas, pero en principio yo acompañaba a mis padres, yo veía todo el trabajo, a mi padre dirigiendo, mi madre cantando, mi madre haciendo los cursos de canto para la gente del teatro, etcétera, y eso se fue como manteniendo en el tiempo durante casi hasta mi adolescencia larga, porque yo era la persona que los acompañaba, que estaba siempre con ellos. Yo inclusive me acuerdo que la última vez que estuve el teatro universitario aquí en Europa, yo hice inclusive las luces y enchufaba y desenchufaba y hacía todas las cosas mecánicas de subir o bajar los sonidos, subir o bajar las luces, todas esas cosas. Bueno, ya yo tendría unos 13, 14 años en esa época, pero durante todo ese tiempo yo formé parte de una familia que vivía por y para la cultura. O sea, mis padres estudiaron aquí en Francia, en Londres, etcétera, en muchos sitios, pero mi padre, como buen comunista que era y creyente de su formación, regresaba a Venezuela a hacer cultura. Ahora fíjate, Miguel, habiendo crecido y habiendo pasado tu infancia en el mundo teatral, pareciera que lo más lógico era que el teatro te atrapara. Sin embargo, caíste en las manos del cine. ¿Cómo se atraviesa el cine en tu camino? Primero, la fotografía, el cine y todas esas cosas eran parte de los sueños de mi padre y de mi madre, y la realidad era el teatro y el canto, pero formaban parte de su imaginario. Inclusive Nicolás creo que fue actor en algunas películas de Margot Benacerraf en Francia, en el momento en que era estudiante. Pero en mi caso, bueno, primero mi madre me hizo interesarme en la fotografía, hacer cama, hacer fotos y cosas por el estilo, y yo empecé como por ahí. Después, con el tiempo, te diría, o sea, ahora que ya tengo 70 años, te puedo decir que yo escogí el cine un poco para no competir con mis padres, que eran como mis aliados. Puedes analizar y pensar que, bueno, de alguna manera también era un sueño que se seguía dentro de la familia, que era el cine, que era en aquel momento lo moderno, no es como ahora, pero en aquel momento era así como, imagínate, en esa época era Chaplin, en esa época era como el futuro,
Y entonces, de alguna manera, yo me imagino que las circunstancias influyeron para que yo me dedicara al futuro de la familia, que era hacer cine. Pero bueno, evidentemente mi vida era el teatro. O sea, yo puedo actuar ahora y puedo dirigir, pude dirigir actores o puedo dirigir actores en mi camino cinematográfico porque simplemente yo vivía en ese mundo. Yo sé cómo dirigir un actor, yo sé cómo conseguir intuitivamente, no es una escuela, no es una manera escrita, no es un panfleto, no, simplemente yo aprendí inconscientemente a tener esa relación creativa entre el actor y lo que quiere el director, entre la imagen, entre la puesta en escena y lo que tiene que decir, no tiene que decir, porque eso era parte como de mi cotidiano, o sea, estaban mis juguetes y eso. Yo pienso que eso fue lo que decía, pero yo lo que sé es que a los 15 años yo le dije a mi padre, mira papá, yo quiero hacer cine. Y él me miraba, o sea, bueno, coño, eres como jovencito para decidir qué es lo que quieres hacer. No, papá, yo quiero hacer cine. Total, él, para ayudarme a definir si yo realmente quería hacer cine o no, yo una vez más tengo suerte, existía en ese momento el espectáculo de Jacobo Borges, Imagen de Caracas, 400 años de la fundación de la ciudad. Una experiencia realmente extraordinaria y fabulosa. Yo no llegué al principio, sino a cierto momento cuando mi padre, con su amigo Jacobo, le pide por favor que si quiere aceptar el muchachito que haga de pasante, que recoja cables, que haga lo que sea aquí. Y digamos que Imagen de Caracas en ese momento podría haber sido un turning point, un momento impactante para mí, para definirme o decidirme a hacer el cine. Me acerco a Pepeca con Juan Santana, Fernando Toro, Alfredo Anzola. Alfredo Anzola llega un poco después, primero eran Fernando y Juan. Digo esto porque yo al principio me convertí algo así como en asistente de ellos dos haciendo películas, hacíamos documentales algunos que eran pagos, otros que eran políticos, otros que eran de todas las maneras, inclusive amigos míos yo los traigo y trabajan en el proceso. Pero en todo caso, PPK era como un centro de atención de todos los jóvenes que queríamos hacer cine. Yo tenía una relación bastante interesante con ellos, inclusive cuando yo sigo con ellos trabajando, o sea, vamos, en conexión, porque cuando yo me voy a Europa a estudiar, me llevo películas de PPK, me llevo películas venezolanas para pasar en Francia, que se pasaron en la Cinemateca en un momento dado. Tengo una relación con Juan que personal, de amistad, etcétera, con Fernando también, pero Fernando era como más trancado. Y vamos haciendo cantidad de cosas. Yo, entre tanto y en paralelo también, se abre la Escuela de Cine en la Ateneo de Caracas, dirigida por Gerandi, en donde estaba Alfredo Lugo, estaba Iván Feo, y claro, no había video en la época de las cámaras. Ahora eso es facilísimo, montar una escuela de esa manera porque la montamos así, lo hacíamos con fotos. Hacíamos fotos y revelamos y las poníamos como diapositivas una detrás de otra. Me acuerdo que entre los alumnos estaba Iraga Tapia, me acuerdo que estaba Leandro Cantó, creo también. Estaba, ¿cómo se llama? Nuestro Alfonso Molina, nuestro crítico de cine. Todo esto, creo que Jacobo también estuvo un tiempo con nosotros. Entonces yo estaba al mismo tiempo trabajando con Pepeca, haciendo la escuela de cine del Ateneo y estudiando en la universidad para cumplir con mi situación legal para poder tratar de salir a hacer cine, o sea, estudiar cine. ¿Por qué estudiar cine? O sea, yo ahorita a los 70 años te puedo decir que estudiar cine casi que no tiene sentido. Las escuelas te enseñan la técnica, pero no te enseñan a hacer cine. O sea, hacer cine es una cosa que nace interiormente, ¿no? Tú tienes que tratar de contar algo, no es porque sepas cómo se maneja una cámara que puedes hacer cine, no es porque sepas cómo se maneja un fotómetro que puedes hacer fotografía. Bueno, sí puedes hacer fotografía, pero no quizás una fotografía importante. Regresando a la escuela de cine con Antonio Gerandi, era bien simpático, porque por ejemplo Alfredo Lugo no daba clases, sino que nos sentaba en el cafetín, nosotros le pagábamos la cerveza y él nos hablaba de cine. Con Iván Feo era distinto. Iván nos hablaba más conceptualmente. Iván venía del mundo de la publicidad
Y tenía una formación cinematográfica, me imagino que personal, no sé exactamente de dónde, no sé si él estudió en alguna parte, pero en todo caso era como más profesor, o sea, nos iba jugando, nos iba hablando sobre el significado de la imagen y la forma de la imagen, etcétera, etcétera, que no era necesariamente ni mejor ni peor que lo que hacía Alfredo, pero una era como más escolástica y la otra era como, bueno, estábamos sentados hablando de cine como si fuera un, no sé, pues estuviéramos en un pub inglés hablando de cine, uno con una cerveza alrededor. Miguel, entiendo que en paralelo a este proceso de aprendizaje inicial dentro del cine, ingresaste a la Universidad Católica Andrés Bello a estudiar sociología. En esa escuela católica, en esa universidad católica, porque habían cerrado la central. Tradicionalmente yo hubiera tenido que ir a la central, pero Caldera la cerró en ese momento. Y nos encontramos todos los que íbamos para la central o para la católica, nos encontramos todos ahí. Ahí yo creo, con Iraida Tapia, creo un grupo de teatro, Apocatastasis, me acuerdo que se llamaba. Y bueno, sigo trabajando un poco en eso, pero estudio sociología. Cuando termino el ciclo básico, mis opciones no eran las que yo quería. O sea, no eran dentro de mis sueños posibles y voy donde mi padre y digo, bueno, aquí está, tengo el ciclo básico, yo me voy a estudiar cine. Y en ese momento, como yo hablaba francés, ya, porque yo cuando en un momento dado el grupo de teatro fue a pasarse un año a Francia, yo tenía 7 años, y yo fui a la escuela en Francia, o sea que yo aprendí francés a los 7 años. Entonces, ahí además el IDEC, que era una gran escuela, una de las escuelas más importantes, la polaca y la francesa eran las más. Y además Francia, de alguna manera, formaba parte de mi historia familiar, incluso, de una manera u otra. Trato de entrar a la escuela, logro un préstamo del hipódromo, de esos que dan para el país, de mil bolívares, me acuerdo. Y ese préstamo lo propuse para irme a estudiar cine a Europa. A partir de ese momento me caso pensando en que iba a conseguir me caso con Anita Tapia, que no es Iraida, su hermana, pensando que iba a tener una beca de casados, que nunca tuve, para ser más exacto. Pero fui a Francia, fui al IDEC, porque estaba preaceptado, o sea, estaba inscrito en la aceptación. Cuando llego me dicen que dónde está mi trabajo. O sea, todo el mundo había tenido 3 meses, 4 meses para hacer un trabajo de entrada. Y yo estaba llegando a 9 días o 10 días de la entrada a la escuela. Dije, yo no voy a lograr esto. La gente tiene 3, 4 meses o lo que sea. En todo caso, durante esa semana hice todo el trabajo que pude hacer en 9 días, una proposición cinematográfica, evidentemente de un alumno, no de un profesional, y la entregué. 2 meses después, un mes después, salí seleccionado. Vamos a decir que, bueno, sí, gran ego interior mío, porque, bueno, ellos aceptan 22 personas por año nada más. Miguel, regresas de Francia y ya en Venezuela arrancas con la experiencia importante para el cine venezolano, según lo veo yo, con la experiencia de latinoamericana de cine. En Francia me quedo 2 años más trabajando con la gente, pero yo quería regresar a Venezuela a compartir mi experiencia. Cuando llegamos no sabíamos exactamente cómo íbamos a estructurarnos y vamos, la familia, pero no mi familia, o sea, no mi padre, sino la familia en general había creado una asociación, una suerte de fundación, una asociación que no, de compañía anónima que no tenía funcionalidad, etcétera. Entonces dijimos, ok, nosotros tomamos eso. Cuando digo nosotros, en aquel momento era Ligia Blanco y yo, que éramos pareja, y que decidimos regresar los dos venezolanos, a nuestra experiencia en el cine nacional. Y creamos, agarramos esa compañía y la convertimos en nuestra. Alquilamos una casa en donde mi madre tenía una parte de la casa era para su coral Caracas y yo alquilaba la parte de arriba para la compañía nuestra. Compañía que no tenía realmente nombre, por ese tiempo se llamaba ProArcu todavía o cosas por el estilo.
Pero en eso llega José Alcalde, con el cual Ligia había estudiado en Francia, era parte, porque Ligia hizo el IDEC también, y José Alcalde también hizo el IDEC. Y yo los ayudé en esos 2 años que estuve de más en Francia, en muchas de las cosas que ellos hicieron para la escuela o que hicimos privadamente entre nosotros. José Alcalde se enamora de la opción de venir a hacer las Américas y se viene a Venezuela, a Caracas, a encontrarnos, a Ligia y a mí, y entonces terminamos por crear Latinoamericana de Cine. Y en ese momento nosotros quisimos abrir esa opción y inventamos Invercine. Invercine era una opción que ahora quizás es posible, pero en aquella época resultó que no estaba bien adaptada, o no supimos adaptarla al momento, que la gente compraba acciones. Nosotros teníamos un catálogo de 6 películas que íbamos a hacer, catálogo que, por cierto, el CONAC, porque en aquel momento era el CONAC, nos proveyó con imágenes, fotos, literatura. Era un folleto bellísimo, además. Y eso lo proponíamos como Invercine y la gente podía, en aquel tiempo, con 5.000 bolívares, comprar una acción. Logramos vender muy pocas acciones. Eso no estaba muy bien armado y terminamos por no hacerlo porque cuando fuimos a tratar en aquel tiempo, era creo que dirección de cine todavía, no, sí, era porque no era Foncine todavía, era dirección de cine. La gente, los cineastas me dijeron, no, aquí es película por autor, aquí no es que una compañía llega y propone y tiene 6 películas, porque lo que proponíamos con Invercine es que darnos para una y hacemos 6. Bueno, esa idea murió en el camino, desgraciadamente, porque bueno, no podíamos ni siquiera pedir para una película, a menos que la pidiéramos para uno de nosotros y habría que hacer una compañía para uno de nosotros. Ok, entonces, en ese tiempo, mientras pensábamos cómo íbamos a resolver el problema de que era una compañía y no se le daba dinero sino para una sola película, entonces prestamos, porque teníamos unos equipos que habíamos logrado con un préstamo del Ministerio de Fomento. Teníamos los HMI, los primeros HMI, las luces HMI que llegaron al país. Teníamos el primer Steadicam, la primera planta móvil, o sea que no estaba ligada a un camión, sino que tú la podías arrastrar, traer, etc. Y teníamos una Prevost, la primera Prevost con 2 imágenes y un sonido, etcétera. O sea, teníamos unos equipos nuevos, interesantes, y sabíamos manejarlos además. En este proceso entra Eduardo Barberena también dentro del grupo, porque lo llamamos, trabajó en un momento dado, uno de los cortos que hicimos, trabajó con nosotros. En el intermedio éramos 4, éramos José Alcalde, Eduardo Barberena, Ligia Blanco y yo. Dentro de las películas que hicimos, por ejemplo, hicimos Román Salvó desde antes de La Gata Borracha hasta prácticamente sus últimas. De Telman Urguelles hicimos La Boda, de Solveig se editó, creo, Macu, Mauricio, hicimos desde La Máxima Felicidad, donde yo hice cámara además. No hice fotografía, la hizo, por cierto, Mario Robles, que nos habíamos conocido en Imagen de Caracas. Hicimos La Máxima Felicidad y después hicimos las que siguieron de él hasta prácticamente, si no me equivoco, la de Macho y Hembra, que se montaron, se usaron todos los sistemas de producción que tenía la Latinoamericana de Cine, en equipo, en funcionalidad, teléfono, sitio donde trabajar, donde estar, donde recibir las cosas. O sea, nosotros funcionábamos como una productora, a pesar de que no éramos una productora. Nosotros muchas veces invertimos en la película, pero más que invertir, lo que hacíamos era buenos precios para que eso funcionara, para que siguiéramos haciendo cine en Venezuela con todas estas cosas. Mientras tanto, estaban nuestros proyectos personales de nuestro famoso Invercine, en donde, por ejemplo, Jacobo hizo la película, pero la hizo fuera de Latinoamericana de Cine y fuera de Invercine, evidentemente, la película que él tenía propuesta. Gustavo Michelena no hizo la de él, pero José Alcalde hizo Operación Chocolate, que no era la que estaba propuesta, pero bueno, hizo Operación Chocolate, por cierto, guión de Gustavo Michelena.
y que tuvo muchísimo éxito. Yo hice la fotografía, se ganó el premio Gifoni de mejor película, creo que el de actuación también, y ahí empezamos a funcionar dentro del sistema que le gustaba a Latinoamericana de cine, que era tener un productor, y teníamos a Pancho Toro. Pancho Toro es el que produce la película de José Alcalde. Después, La Hora Texaco, creo que la produce también. La Hora Texaco también es otra compañía. O sea, José tuvo que hacer una compañía para hacer Operación Chocolate. Eduardo Barberena tuvo que hacer una compañía para hacer La Hora Texaco. Hizo sus cosas. Creo que Pancho también es el que le hace, es lo que quería decir. Pancho también le hace la producción. Luego me toca a mí, porque bueno, Ligia se sale de la compañía, Ligia se casa y se va a Francia a vivir y no hace más películas en aquel momento. Después hizo otras. Viene la mía. La tercera que logramos hacer o montar es la mía, que es Una Noche Oriental, obra de Cabrujas, que hicimos el guión primero Cabrujas y yo. Después vino una intervención de Fran Baís para los diálogos y todas esas cosas. Cada uno con nuestras compañías. O sea, Latinoamericana de Cine de alguna manera se convirtió, o se reventó, en vez de ser una productora, se convirtió en daba servicios, pues. Y bueno, claro, tenía además toda la gente que producimos. O sea, nosotros creamos a la familia Lira completa dentro de las luces y dentro de otros campos, dentro internos a las películas, e inclusive con Johnny Semeco, tuvo mucho que ver con nosotros y trabajaba con nosotros, etcétera, etcétera, aparte de hacerlo evidentemente con Toledano y con Philip. Pero Johnny era parte de los nuestros y el Pavito lo formé yo, el Pavito Guerrero, etcétera. Y bueno, los sonidistas, en general, o sea, nosotros teníamos todo un equipo, toda una formación de gente, unos que ya traían su experiencia, otros que la experiencia la completaban con nosotros y sobre todo porque trabajábamos. Nosotros hicimos 17 largometrajes. Entre tanto, se hicieron documentales donde, por ejemplo, yo hice las turas, hice la fotografía, se hizo con nuestro equipo, evidentemente, de Ana Cristina Enrique. Hicimos también el corto de La Casita Rosada de Abraham Pulido, que terminó siendo un largo después, pero ya no con nosotros, pero en ese momento con todo eso. O sea, una fue documental, la otra es ficción. Hay otra cantidad de ficciones que no me vienen a la mente en este momento, pero ayudamos. Cada vez que alguien quería hacer un corto, y nosotros podíamos ayudar y prestar los servicios, etcétera, etcétera. Si era corto y si eran pequeños documentales, se podían... se podían simplemente, vamos con ustedes como si fuéramos una casa productora. De todas maneras, Latinoamericana de Cine, que existe todavía legalmente hablando, se revienta. O sea, José tiene una compañía, Eduardo tiene otra, José Alcalde tiene una, Eduardo Barberena tiene otra, yo creo Cine Aventura, Ligia ya no está en el juego. Y entonces Latinoamericana empieza a resquebrajarse. Por cierto, dentro de los largos se me olvidó contar una película que llevó premio de fotografía, además, que era la de Marilda Vera, que era por los Caminos Verdes. Miguel, el año 86 es un año bastante activo para ti en términos cinematográficos. Es el momento donde produces tu primer largometraje, produces y diriges Una Noche Oriental. Al mismo tiempo eres presidente de la ANAC, resultas electo presidente de la ANAC, Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, y también eres parte de una incisión que se produce en esta institución que da origen a CABEPROL, la Cámara Venezolana de Productores de Largometrajes. Noche Oriental, yo creo, resume todo este tiempo de mi regreso a Venezuela, las cosas que hicimos en Latinoamericana de Cine, porque tiene un apoyo genérico total. Todo el mundo le encanta la idea de trabajar con nosotros, conmigo evidentemente, por las cosas. Yo había dirigido películas como fotógrafo, había creado técnicos, o sea, toda esa gente de alguna manera se aglomeró y se juntó para hacer Una Noche Oriental. Es una película que fue problemática, evidentemente, basada, y yo me apoyaba en eso, sobre una obra de José Ignacio Cabruja, y tuvo
problemas de aceptación, no del público. El público fue 500.000 personas, pero en todo caso, esta película produjo roncha, produjo problemas, porque la proposición, primero porque en Venezuela no estamos acostumbrados a hacer películas, comedias con política al mismo tiempo. La política es como muy seria y todo lo que hizo. Entonces esta era comedia política y además musical y de una época. En todo caso, hecha La Noche Oriental con todas las proposiciones y los altercados que pudieron haber a partir de esa película y el éxito que tuvo de alguna manera, coincide, en ese momento hay una cisión dentro de la ANAC, un enfrentamiento, si queremos, entre Josefina Jordán y Mauricio Wallenstein, que, bueno, nada, ellos tendrían sus problemas que no vienen al caso en este momento, pero que se proponía o se dividieron para crear Cabeprol, la Cámara Venezolana de Productores de Largometraje. En ese momento Mauricio es la cabeza principal, pero está Telman, están todos. Yo mismo, Sin Aventura, formo parte, o sea, yo formo parte de Cabeprol, de esta cámara, y como Cine Aventura, y soy ANAC como Miguel Curiel, autor y director de fotografía. Eso crea una serie de resentimientos internos dentro de la ANAC, etcétera, pero al mismo tiempo es positivo, o sea, hay un juego, se empiezan a mover ideas, etcétera, etcétera, y coincide además con unas elecciones. Yo acabo de terminar mi película, yo acepté ser parte de Cabeprol, soy un miembro ANAC desde hace muchísimos años, creo en la ANAC profundamente, pero también me parece interesante que se cree la Cámara de Productores, y vienen estas elecciones. En estas elecciones muy competidas, de alguna manera, mi amigo Arturo Sosa era el contrincante por la plancha de Josefina Jordán y yo era el contrincante por el lado de Mauricio Wallenstein, Cabeprol, etc. Es muy controvertida al punto de que yo gano las elecciones con un voto. No había un solo voto en todas las circunstancias, sino que de todos los votos, por un voto, gano yo las elecciones. Y me encuentro siendo presidente de la ANAC en el año 86. Creo que Cabeprol, entre otras cosas, fue muy buena idea porque después sirvió para la ley de cine, una serie de cosas, y un representante más de los cineastas. Pero bueno, Cabeprol son empresas, ANAC son autores. Me toca hacer eso. Yo creo profundamente en la necesidad de que la ANAC siga siendo, en ese momento y ahora todavía, una de las asociaciones importantes de los cineastas, o sea, cómo enfrentar a todos los poderes a partir de una asociación. Por lo tanto, yo tenía que renovar, recapturar una asociación que estaba mermada por una división, mermada por una discusión, mermada por altercados y no comprensiones entre partes. Y entonces yo y mi junta directiva, que me acuerdo en este momento estaba Oscar Lucián y estaba Chamorro, empezamos a hacer todo un trabajo. Entonces inventamos, por ejemplo, yo particularmente lo invento, el Cine Premia el Cine. El Cine Premia el Cine, que ahora me imagino se podría comparar con la academia. En el Premio el Cine era los propios cineastas votando por las películas que les gustaran dentro del mundo de los cineastas. Miguel, en el año 1995, regresas a Francia, en donde tienes la oportunidad de producir y dirigir 23 documentales para televisión. Ya no se hace cine en Venezuela, en todo caso no hay facilidades para hacerlo. Una vez más, cada vez que tenemos un éxito increíble, llegamos a 12, 13, 14 estrenos, y además con respuesta positiva del público, paramos el proceso e inventamos uno nuevo. Fue un cine yo no sé qué hacer exactamente, vendo todo lo que nos quedaba de Latinoamericana del Cine, los equipos, todas esas cosas, y decido regresarme a Francia, a encontrar a mis amigos, a ver si logro seguir haciendo cine, porque en Venezuela no sé, bueno, yo no podía, en todo caso, muy poca gente podía, había una serie de contactos y cosas que hacer, pero en todo caso Foncine había parado prácticamente la producción. Mis documentales
volviendo a eso, o sea, hago más o menos unos 20. En general, el 80% era sobre Latinoamérica, porque evidentemente, por más que yo trabajara como inglés, porque yo, como dijimos al principio de esto, yo soy inglés y para poder trabajar en Francia, que era Europa en ese momento, yo era inglés. Esas 20 o 80% de ellos siempre sabían que yo era latinoamericano, es sobre Latinoamérica y muchas, su mayoría sobre Venezuela en general. Por ejemplo, hice otra que era sobre la revolución cultural en Venezuela, porque Chávez estaba en el poder y había al principio, los primeros años, etcétera, etcétera. Y esa película fue vista en Venezuela o fue conseguida en Venezuela y me dieron premio de la calidad en el CENAC, Venezuela, por esa película sobre la revolución cultural en Venezuela. Total, hay como 23 documentales que, bueno, el problema es que no los produzco yo, o sea, los producen los productores en Francia. Por lo tanto, no me pertenecen y no las puedo ni mostrar ni vender sin permiso de ellos. Existe entonces en ese momento una apertura en Venezuela y se vuelve a abrir y empieza a haber dinero para el cine, porque está la ley de cine funcionando y eso, y me atrevo, me digo, volver a Venezuela una vez más para poder hacer y poder dar mi experiencia de poder ser autor como yo soy, como autor venezolano de cine venezolano. Regresas a Venezuela en el año 2011 para dirigir tu película La Niña de Maracaibo. Ciertamente. Regreso a Venezuela, como dije antes, porque hay esta apertura y porque siento que otra vez como que, bueno, como que sí funcionan las cosas y podemos hacer cine en Venezuela. De hecho, como yo estudié sociología y antropología, tengo un conocimiento de los mundos indígenas propios de Venezuela. Había uno que me interesaba particularmente, que eran los guajiros. Porque los guajiros tienen además una doble muerte. O sea, tú no mueres definitivamente la primera vez, sino hasta que la gente deja de soñar contigo, en donde realmente te entierran, es cuando ya nadie piensa en ti. Eso me parecía una situación poética, una situación interesante, una parte cultural interesante, y yo creé todo un guión que tenía que ver con ese guión de hace 20 años atrás, que se llama La Niña Maracaibo. Entre tanto, logro que Ibermedia me dé el dinero para terminar el guión y luego me da el dinero que ellos dan para la producción, junto con una productora española y el apoyo de una productora francesa que había conocido, por cierto, en Toulouse. Evidentemente, como siempre en las cosas con CENAC, esto y no se definía por fin si me iban a dar el dinero o no. Yo tenía ya $80,000 y dije, vamos a empezar y después vemos. Y empezamos a filmar esa película con Daniel Alvarado, que yo soñaba que me hiciera el personaje, con un actor español que me que me manda el productor español, con un sonidista español que me manda el productor español y con toda una tropa maravillosa de maracuchos que no habían hecho largo nunca, pero que querían hacer. Y entonces logro armar esa producción, logramos filmar esa producción. Entre medio que estamos filmando, por una razón absolutamente técnica y que alguien descubrió, creo que fue Juan Carlos Lozada en el momento, la defendieron ante la comisión de otorgamiento de crédito. Me llamaron por teléfono, me hicieron preguntas. Yo estaba ya filmando, ya yo estaba como la segunda o tercera semana de filmación y me dieron el crédito. Entonces el crédito realmente llega a La Niña Maracaibo a la tercera o cuarta semana de filmación. Filmamos como 5 o 6 semanas en La Guajira. O sea, Maracaibo una parte, una semana o 2 en Maracaibo y el resto en La Guajira, pues yo quería que fuera en La Guajira. ¿Por qué tenía que ser en La Guajira? Primero, porque tenía que ser real. Segundo, porque es un acto poético y era, si tú quieres, yo siempre soy un provocador. O sea, en Venezuela es muy difícil vender una película sobre indígenas porque al público no le gusta
Entonces era parte del juego y parte del otro juego es lo que a mí me ha interesado siempre en la parte poética de la vida y en este caso ni siquiera, o sea, yo no quería y no lo hice. Hablar de unos pobres indígenas, sino de unos indígenas que tenían una cultura más fuerte que el español que había llegado y que todos los que estábamos, o sea, que toda la cultura venezolana en general. La de los guajiros son realmente un poder increíble, una cultura bravísima y buenísima e interesantísima. Quizás no tengan razón, quizás tengan razón. Ellos son animistas, creen en las almas. Bueno, perfecto, pero ellos son lo que ellos son. Y esa era parte de lo que yo quería hacer con esa película. Esa película se hizo, tuve problemas después, al final, con la gente del laboratorio, el SENAC, etcétera, la comisión ejecutiva, me la trampearon, porque la filmé creo que el 11 o el 12, y no pude sacarla sino el 14, en el 2014, con un éxito de taquilla muy malo, o sea, 80.000 entradas. Bueno, que ahorita sería genial tener 80.000 entradas en el cine venezolano. Tampoco es que las películas venezolanas en la época hicieran muchísimo más, pero igual algunas hacían 100.000, 200.000, cosas por el estilo. Pero de todas maneras sí tuvo siempre esa carga de una película que el mundo del cine no quiso mucho. El mundo público la premió, inclusive el premio Coca-Cola, Pepsi-Cola, creo que da premios en Venezuela, es la que da premios en Venezuela, y a Daniel Alvarado recibió el premio Pepsi-Cola por el personaje que hacía en mi película. La película se hizo, yo estoy orgulloso de ella, tiene como errores, como yo puedo ver errores en todas mis películas, sin ningún problema, y además asumo mis errores, como debe ser, como todo director asume de alguna manera. O sea, he podido mejorar aquí, he podido hacer esto aquí, he podido hacer esto allá, pero es una muy linda película, muy terrible película al mismo tiempo. Yo supongo, o sea, La Noche Oriental en su momento tuvo, como dije antes, una serie de enemigos y serie de problemas, pero La Noche Oriental se sigue viendo. No solo se sigue viendo en París, que la pasan por lo menos 2 o 3 veces al año en la Cinemateca, sino en Venezuela, en la streaming. La Noche Oriental sigue viva, sigue siendo interesante, sigue proponiendo cosas interesantes, pese a que los mismos cineastas la quisieron considerar, y digo los mismos cineastas porque fue una comisión, en aquel tiempo eran por comisiones, consideraron que era una película no importante y nada más que para hacer dinero. O sea que yo no recibía la categoría 1, sino la categoría 4, o sea, fuera de juego. Sucede lo mismo, más o menos, con La Niña Maracaibo, en la medida, no, porque ya no hay esas clasificaciones, pero de alguna manera la señalaron con el dedo. Esa película es rara, esa película no nos interesa, al mundo del cine, cuidado. Yo pienso que Venezuela le hace falta un tipo de cine, no el mío, pero un cine sincero, un cine que no pretende parecerse a otro, sino que es él en sí mismo. Puedo estar diciendo tontería, a lo mejor, no sé, pero es mi idea y soy sincero cuando la digo. La Niña Maracaibo es sincera. La Niña Maracaibo es una proposición sincera. La logré, no la logré, eso lo sabe la historia y el público, yo no sé. Miguel, en el año 2021 vuelves a emigrar de Venezuela, esta vez para Inglaterra, para Londres. Cierto. Y puedo explicar por qué. Primero, o sea, hago una pequeña referencia anterior, o sea, yo estoy absolutamente desencantado de la situación del cine venezolano y mi situación personal en Venezuela. No empiezo a no creer en las asociaciones venezolanas de ayuda, o sea, las que tienen que protegernos y de alguna manera pelear por nosotros. Encuentro que están enclavados y encercados en una especie de habladurías y de que si la vaina del miedo, que si no hables, que si no digas, que si esto, que si lo otro. Y bueno, ya yo estoy un poco joven o mayor, como dicen, como para esperar a que eso se cure solo. Y empiezo a pensar en la opción de, bueno, ok, vuelvo a migrar
para seguir haciendo cine, porque yo cada vez que migro, cuando vengo a Venezuela hago cine, cuando migro hago cine. Y entonces, bueno, pero en ese momento, entre el COVID, etcétera, quedamos mi padre y yo solos en la casa y entonces, bueno, yo me quedé un poco más tiempo del que yo pensaba cuidando a mi padre, porque no había más nadie que pudiera hacerlo, o sea, el COVID, mi padre tenía ya 90 años, etcétera, y bueno, me quedó. Es muy lindo porque él una vez me dijo, yo como que me voy contigo para Inglaterra. Y otra vez, sé que le dijo a la señora que nos ayudaba de vez en cuanto yo me muera, ese carajo se va. Y bueno, eso fue. Ahora, claro, tenía que, otro planteamiento, o sea, tenía que organizar ese, como cada vez que lo hago, tenía que organizar eso. ¿Cómo se organiza eso? Ok, el regresar a Francia, ya todos mis amigos estaban en pensión, ya no trabajaban directamente, muchos de ellos, o trabajaban muy poco, ya mis conexiones estaban perdidas después de 15 años en Venezuela, mis conexiones francesas, y además teníamos el Brexit, o sea, yo no podía trabajar como inglés legalmente, salvo evidentemente ciertas legalidades particulares en Francia. En cambio, Inglaterra era mi país de nacimiento y la posibilidad de que me protegieran y además aceptaban para trabajar o para hacer cine o lo que fuera, gente que tuviera edad como la mía. Entonces, tomo esa decisión y regreso, en vez de a Francia, o sea, paso por Francia a ver a mis amigos, a vacunarme contra el COVID, porque era un lío en Venezuela y porque en Londres era otro lío y costaba carísimo. Total que llego, pasando por Francia, llego a Londres y empiezo un proceso. Yo tengo que trabajar de lavaplatos y de lo que fuera hasta organizarme y poder estar en la situación en que estoy ahora. Maravilloso, como siempre, yo insisto, yo caigo parado como los gatos, tengo suerte y al mismo tiempo insisto, la suerte, como dijo un amigo mío, la suerte se hace, no viene sola. Pero consigo este mundo del Film Jam que improvisa hacer cine todos los sábados. Digo, esto es para mí, o sea, y por lo menos sigo trabajando, sigo haciendo lo que estoy haciendo. Poco a poco, yo ya tengo tres años en el Film Jam. O sea, yo tengo 4 en Inglaterra, 3 años en el Film Jam y ya ahora estoy establecido, ¿eh? Estoy establecido, como se dice normalmente, tengo las protecciones del país hacia un inglés como yo. Vamos a estar claros, yo no tengo problema a ese respecto, no vamos, no es que, qué maravilla, soy millonario, no, tengo una vida que yo mismo puedo calcular y ver y sobrevivir bien, con una buena vida, mejor que en Venezuela, ¿no? Está claro. Y logramos hacer una serie de películas, yo he logrado hacer una serie de películas como inclusive recibí premio de dirección en una, he recibido premio de actuación en otra. Hicimos una cosa maravillosa que era, aquí hacen mucho challenge, ojalá los hagan en Venezuela, pero los hacen las organizaciones. La Casa de América Latina hace un challenge de hacer un corto sobre temas latinoamericanos en Londres en 48 horas. O sea, que ellos a las 7 de la noche te dicen, ok, este es el tema. Y tú tienes que el domingo a las 8 de la noche entregar una película. Cosa que hicimos, que se llama Café y Poesía, Coffee and Poetry. Y ganamos el premio. Y yo era el actor principal. Bueno, éramos dos, la argentina que hacía el personaje femenino y yo que hacía el personaje masculino. Tenemos otros que estaban ahí. Pero sin embargo fue una muy linda película, una muy linda experiencia. Además recibimos el premio, además trataron de meterla en festivales, pero bueno, esa es otra historia. Pero el challenge lo ganamos. Y me gané también el de dirección por El Padre, que es una película que yo dirijo y actúo con una actriz italiana. Hice en Copenhague una película mía, un corto mío, con guión, dirección mía, con un venezolano que vive allá, que yo le conté lo que estábamos haciendo aquí en Londres, me dijo, ¿por qué no vienes y te haces esto aquí? Claro, la diferencia es que como él es un profesional del cine, de la edición y VHF VHX, en Copenhague, entonces tenía unos amigos profesionales de cámara, unos amigos profesionales del sonido, unos amigos, todos vinieron y además conseguimos 2 actores profesionales e hicimos un corto
que ya terminé, que estamos promoviendo en festivales y que no es de Film Jam, es un corto producido por nosotros. La música es de un venezolano que vive en París. Esta película, hecha por 4 venezolanos y un montón de dinamarqueses, se llama Habit. Y estoy terminando otra que, bajo el mismo concepto, fuera de Film Jam, pero con gente de Film Jam en Londres, en donde actúo y dirijo. Y tengo una actriz filipina que baila, se llama danza silenciosa, silent dance. Y esa ya está casi lista, la estamos terminando, que forma parte de esta serie que quiero hacer, que se llama Miradas de Amor, y que si hago las 5 que quiero hacer, podemos hacer un largo de Miradas de Amor con Habit, silent dance. Hay otro que se llama La Voz. Como se dan cuenta, yo estoy en mi parte creativa funcionando. Miguel, actualmente estás en el proceso de preproducción de tu proyecto Al Son de Don Juan. Háblanos un poco de esa película. Esta película, Al Son de Don Juan, es uno de mis últimos, este último sueño, no que sea el último, sino que es el último que estoy armando, que empieza también con Ibermedia. Ibermedia me da dinero para terminar Al Son, para hacer el guión, y me da la opción pero en Venezuela no le pararon, la comisión de estudio de proyecto no la consideró ni se olvidó de que tenía Ibermedia, etc. Yo, como no dejo mis proyectos en el aire cuando me interesan, como Al Son de Don Juan, que es muy sencillo, lo cuento, es un músico maracucho que quiere hacer una versión del Don Giovanni de Mozart con instrumentos, o sea, con arreglos de instrumentos latinoamericanos, esencialmente del Caribe. Y en verdad, quiere estrenarla en Venecia, en La Scala, esas cosas a la venezolana que nosotros creemos. En verdad, lo que le pasa es que él vive, durante el proceso de querer armarla, la vida de Don Juan. Y termina estrenándola en su memoria y no realmente. Y tiene mucho que ver con el teatro Baral, porque hay escenas que suceden, porque es de nuevo, como La Noche Oriental, es una comedia musical. Miguel, aparte de director y productor de cine, también has tenido una importante participación y desarrollo profesional como director de fotografía. ¿Cuáles han sido los retos en las películas de ficción y cuáles han sido los retos en las películas documentales que te ha tocado fotografiar? El reto principal de toda fotografía, a mi entender, es que no se sienta, es que no esté presente una particularidad, porque la fotografía viene a ayudar a potenciar la historia. Eso es algo que aprendí, o que yo, en todo caso, no sé si lo aprendí o lo creé yo mismo, pero eso no importa. En los dos casos, por ejemplo, cuando estoy haciendo ficción, todo es como más medible, es más fácil. O sea, más fácil. Es más medible. O sea, puedes decir, ok, vamos a hacer esto, tenemos la primera base, la primera música, y sobre todo tratar de que la fotografía ayude a lo que se está contando y no se imponga sobre lo que está contando, cosa que sucede en muchísimas películas. El director de fotografía puede no saber nada de la técnica, sino enfocarse en la iluminación del espacio. En un documental es distinto. El documental, primero, cuando es documental estás hablando de realidades, entonces la fotografía tiene que ser real, o debe parecer real, debe estar dentro de la temática del juego. No es lo propio, vamos a poner comillas, en un documental hacer una fotografía especial para que podamos ver al entrevistado. No, puedes escoger un sitio especial donde el sol llega de una manera, donde la situación llega de otra manera, donde las nubes están de otra manera, pero es la realidad. El cine de documental es un cine de realidades, el documental es supuestamente una realidad, no es una ficción. Y la diferencia entre esas dos implica ese juego.
La fotografía del documental es lo que la tienes que conversar mucho con el director porque depende de la situación, la hora y el momento en que lo pones. No significa que en ficción no, pero en ficción tú dominas esas circunstancias y puedes poner los elementos. O sea, yo, por ejemplo, en ficción puedo usar un butterfly grande, pero yo en documentales no uso un butterfly. ¿Por qué? Porque eso cambia lo que el entrevistado o las imágenes necesarias del documental implican. Bueno, Miguel, y además de director, productor y director de fotografía en cine, también ha sido actor de cine. Con lo cual, de alguna manera, se ha evidenciado, vamos a decir, las primeras fuentes de las cuales te nutriste, que era el teatro. Háblanos un poco de Miguel Curiel como actor. Yo tengo ahora una nueva, una nueva actuación en la vida que es ser actor, una nueva circunstancia en mi vida, porque aquí la gente de Film Jam, los ingleses en general, inclusive las empresas, etcétera, les parece que yo soy muy buen actor o en todo caso que tengo una presencia o algo que es importante para ellos, no tengo idea. Yo me imagino que sí tengo, pero bueno. Pero evidentemente mi vida actoral empieza con mi amigo Andrés Agustí, una película que se llama Gabriela, en donde yo soy personaje masculino y el personaje femenino es Elba Escobar. Y entonces en esa película yo, aparte que me sentí muy bien, aparte que me parecía chévere, aparte que era por un amigo, porque evidentemente lo estaba haciendo por mi amigo Andrés Agusti, que éramos amigos de muchos años, y que él le parecía que yo era ese personaje. No era muy difícil porque era un fotógrafo, o sea, vamos, fotógrafo yo podía ser. Pero bueno, aparte de eso hay una construcción y empecé a pensar yo como actor, o sea, como persona, qué es lo que tenía que hacer como actor ante esa circunstancia, ante ese personaje, ante ese plano, ante esa circunstancia planteada en el guión. Lo cual fue muy lindo, muy enriquecedor para mí. Miguel, cine analógico y cine digital. ¿Qué crees tú que hemos ganado y que hemos perdido? Malvado, me haces la pregunta mortal. De verdad, no creo que hayamos ganado mucho. Pero podríamos también decir que no se ha perdido mucho. Sí se ha perdido una serie de cosas, sí se han ganado en otras. Pero digamos, generalmente, toda historia que se cuenta en imágenes. ¿Cómo hace la imagen? Es absolutamente alternativo. O sea, no importa hacer video, hacer así, hacer asada, hacer azul. Eso es igualito que el DVD. La gente ya no compraba los discos en pasta porque compraba los DVD que eran maravillosos y ahora resulta que los discos en pasta son los chéveres. Antes, bueno, había que filmar, son 4 minutos por chasis. Ahora filmas y dame otra de 150 tomas y 450 tomas. 450 tomas no son necesariamente mejores que la primera. Porque si has llegado a 450 es porque algo no está funcionando. Y antes, cuando tenías que pensarte bien la cosa, porque tenías 4 minutos para hacerlo, bueno, tenías que pensártelo, tenías que ver, tenías que hacer los ensayos, tenías que ver, esto no funciona, esto sí funciona, porque si no, no lo podías hacer. Entonces, bueno, que una cosa sea mejor que la otra, no sé. Lo único bueno del anterior es que pensabas más. Era que te enfocabas en lo que estabas contando. Y con el video es más ligero, te deja llevar. Y, insisto, al final de todo esto, es que la historia es la misma. Y lo que se va a contar es lo que contamos, lo que cuenta el guión y el director. Bueno, Miguel, ahora llegamos a la sección en donde te voy a hacer, si me lo permites, una serie de preguntas que son un poco más personales que las que hemos venido manejando hasta ahora. Y vamos a comenzar con una que es con los libros. Si tuvieras que escoger un libro, Miguel, ¿qué libro sería ese? En este momento de mi vida, un libro que yo escogería sería El Quijote. Una película. Si tuvieras que escoger una película, ¿cuál sería? Sigue siendo desde siempre El Último Tango. Bueno, desde siempre no, desde que salió. Un director de cine. Wim Wenders. Un cantante. Franz Zappa. Un personaje de la historia que te gustaría conocer. Octavio Paz. Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada. 1900 en París. ¿Algo de lo que te arrepientes? De nada.
¿Algo de lo que te sientas muy orgulloso? De haber vivido mi vida como me gusta. Bueno, Miguel, ahora sí llegamos al cierre de esta conversación. De verdad que ha sido un enorme placer haber podido conversar nuevamente contigo y no me queda otra cosa que agradecer toda tu buena disposición para brindarnos este tiempo y compartir con nosotros tantos recuerdos y tantas opiniones en relación al cine venezolano y al cine en general. Miguel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Grato conversar contigo, Omar, realmente. Esperemos que este maravilloso espacio que has creado de nuestra memoria poética del cine nacional ayude a ver si por fin pasamos de la adolescencia a la madurez en nuestra industria, mundo del cine nacional venezolano. Gracias, muchas gracias. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.